Buenos días. Vamos a dar comienzo a los 21 encuentros de filosofía que organiza la Fundación Gustavo Bueno y que este año, como todos ustedes saben, están dedicados al título, al rótulo Transiciones Democráticas. Tal como está anunciado en el programa, a las 9:15 corresponde hacer la bienvenida e inauguración. Empezamos con un poco de retraso, pero estamos en esta fase de la ceremonia inaugural. En primer lugar, a todos los que se incorporan por primera vez a estos encuentros, pues darles la bienvenida a Oviedo y a la sede de la Fundación Gustavo Bueno, a este edificio, que, aunque muchos ya lo sepan, pues otrora fue una clínica de partos y donde nacieron pues muchos ilustres ovetenses. Con estas cosas de la memoria histórica seguramente conviene recordar dos personas que nacieron aquí y que determinan seguramente la suerte también futura del propio edificio, porque deja de tener atractivo simbólico para muchas personas, lo cual garantizará que la Fundación pueda seguir ocupándolo más tiempo. En septiembre de este año se cumplirán 90 años del momento en el que nació en este edificio la duquesa de Franco, doña Carmen Franco Polo, la hija de Francisco Franco. Como saben, doña Carmen Polo, quien fue jefe de Estado Consorte durante 40 años en el siglo XX, era de Oviedo, y en septiembre del año 26, se van a hacer 90 años, aquí nació pues, la única hija que tuvieron, que actualmente es duquesa de Franco y presidenta de la Fundación Francisco Franco. Años después, en este mismo edificio, nació la que actualmente es la jefe del Estado Consorte, Su Majestad la Reina Leticia, y esperemos que como mínimo también sea jefe de Estado Consorte durante otros 40 años, como en el siglo XX lo fue aquella otra ilustre ovetense. Entonces, como pueden ver, este edificio tiene una carga simbólica para la historia de España importante, y desde hace 18 años pues aquí está la Fundación Gustavo Bueno. Celebramos los 21 encuentros. Estos encuentros la Fundación los lleva organizando 19 ediciones como tal fundación, porque los primeros y los segundos encuentros los organizaba la revista El Basilisco, que entonces no era de la Fundación porque no existía la Fundación, y una agrupación de estudiantes de filosofía, y se celebraban inicialmente en Gijón. Desde hace unos años ya se celebran aquí en Oviedo. Los encuentros de filosofía se han convertido en una institución que favorece el contacto y la comunicación entre aquellas personas que tienen interés por cuestiones filosóficas, y en particular desde la perspectiva del materialismo filosófico. Y seguramente en esta edición, en la 21 edición, se va a producir también por primera vez una circunstancia, y es que una de las personas que van a participar como comunicantes todavía no había nacido cuando comenzaron estos encuentros, con lo cual, digamos, la perpetuidad o la continuación en el tiempo de esta institución, por una parte, significa que ha habido un interés por parte de los organizadores en mantenerlo, pero también ha habido un interés por parte del público que viene habitualmente y que se reúne aquí, y que, como decimos casi todos los años en ceremonias como esta, está constituido, como es natural, en su mayor parte por personas de fuera de Oviedo y de Asturias, porque sería seguramente difícil encontrar en un ámbito restringido suficiente cantidad humana que tuviera interés por estas cuestiones como para concentrarse en unos encuentros, sino que no representan ninguna otra ventaja accesoria, digamos.
cualquier convocatoria pues, que amerite créditos o premios o cosas, pues puede encontrar un público mercenario dispuesto a asistir, pero este no es el caso. Es decir, no hay... Quienes vienen aquí es porque les interesa venir, e incluso hay que agradecer pues, el esfuerzo que todos tienen que hacer para desplazarse a los encuentros, etcétera, etcétera. En esta convocatoria el programa está relativamente cargado en 2 días, pero hemos preferido hacerlo así que repartir los contenidos previstos en 3 días, precisamente para mayor economía de quienes tienen que desplazarse, etcétera, etcétera. Como ven por el programa, hay 17 comunicaciones. Está previsto que cada una de ellas tengan un total de media hora de tiempo, puesto que desde que se pusieron en marcha estos encuentros nunca se han hecho sesiones simultáneas. Siempre se ha procurado que fuera todo el curso lineal para que todos puedan asistir y participar de todo. Es decir, son unos encuentros y tiene esa ventaja. Y entonces, lo que sí es el tiempo normal de exposición de una comunicación o de una intervención, de una ponencia, son 20 minutos, para que haya un poco de tiempo para coloquio, y entonces, si al cabo de la media hora, pues quien está en la mesa pues no se calla, pues habrá una tolerancia, y si no, después habrá que llamar a las fuerzas de seguridad del Estado para que lo desalojen o lo que sea. Pero no, quiero decir que de la prudencia de todo el mundo pues funcionará la cosa de la mejor manera posible. Y también advertirán que la mesa redonda que está prevista para mañana por la tarde, todavía en el programa no figuran quienes van a formar parte de esa mesa redonda, y es porque ha quedado así adrede abierto para que esa mesa redonda sirva para recoger asuntos que vayan quedando abiertos a lo largo de las sesiones de hoy por la mañana, de hoy por la tarde y de mañana por la mañana, y entonces mañana, a última hora de la mañana, pues se resolverá quiénes van a ser quienes participen en esa mesa o en esas mesas redondas, y se hace una entrega, o se hace un par de entregas para que otras veces la mesa redonda se organizaba antes de que terminaran las comunicaciones, pero nos ha parecido que por el tema era mejor primero asistir a todas las exposiciones muy variadas. Son unos encuentros de algunas personas, es la primera vez que van a intervenir, otros ya son más habituales, pero la virtud de una convocatoria de este tipo es favorecer el conocimiento, el intercambio, la participación, etcétera, etcétera. Y ya, sin más, pues les doy la bienvenida, no sin hacerles una recomendación, y es la siguiente. Invitarles a todos los presentes que no lo sean a convertirse en amigos de la Fundación Gustavo Bueno, que es el único modo de asegurar la independencia y la viabilidad de la institución. Actualmente, la Fundación Gustavo Bueno, hasta hace 1 año y medio, no abrió esa posibilidad de contar con amigos de la Fundación que sirvan para su mantenimiento. Actualmente hay unos 50 amigos, cuenta la Fundación con unos 50 amigos, y entonces es una cantidad que es mejorablemente ampliable, y por eso, aprovechando que ustedes por venir aquí hay que considerarles amigos, pues hay que también considerarles burocráticamente amigos una vez que formalicen esa amistad. Bueno, pues sin más y sin interrupción ninguna, tiene la palabra Iván Vélez, que va a inaugurar estos encuentros con unas consideraciones sobre el rótulo Transición Democrática y otras consideraciones. Cuando tú termines, tú darás la palabra al siguiente interviniente. Gracias. Bueno, pues nada, buenos días. Y por supuesto, pues agradecer a la Fundación que me haya permitido participar en estos encuentros, que me parece que son muy prometedores. Y como tenemos el tiempo más o menos tasado y no queremos que las fuerzas del orden nos desalojen
al menos yo no lo quiero. Voy a intentar ceñirme a los 20 minutos, si es posible, y dejar un pequeño espacio para comentar algunos de estos temas que ya anticipo que en 20 minutos pues creo que es imposible desarrollarlos, porque voy a abarcar más o menos lo que vendría a ser un siglo, y bueno, pues para entrar en detalle pues habría que tomar una serie de caminos por los cuales no nos está permitido transitar hoy por la cuestión del tiempo que nos apremia, ¿verdad? Bueno, pues entonces yo me imagino que el hecho de abrir yo el programa es porque voy a referirme al rótulo y tiene pues esta comunicación un carácter casi de prefacio a todo lo que se va a hablar después, porque voy a hacer un pequeño seguimiento, una línea de puntos, digamos, del uso y evolución del rótulo Transición Democrática, que ya adelanto que va a ir, pues digamos, de lo general a lo particular, en el sentido de que vamos a empezar hablando de la humanidad y nos acabaremos refiriendo a una parte de la humanidad que es aquella que se conoce como la nación española o España, la sociedad a la que pertenecemos casi todos los que estamos aquí presentes, ¿no? O por lo menos una de las partes de otra entidad superior que sería la hispanidad, ¿verdad? Bueno, pues entonces, el tiempo del cual voy a hablar está marcado por las guerras y marcado por la presencia, a mí me parece que esto hay que subrayarlo desde el principio, de la Unión Soviética como elemento de contraste de todos estos movimientos que vamos a analizar con mucha rapidez, ya digo. Entonces, la primera referencia que yo he encontrado nos lleva al año 1922 y a Tenerife. Es en Tenerife, en la Gaceta de Tenerife, diario católico, órgano de las derechas. Esto conviene tenerlo muy en cuenta, este subtítulo del periódico, donde encontramos, o al menos yo he encontrado el primer uso. Probablemente si se ahonda más en la cuestión pues habrá otros, pero me parecía que este era muy interesante precisamente porque el uso de transición democrática va referido a la humanidad, lo hace, por cierto, un individuo que firmaba como BHM. Yo la verdad que no he sido capaz de encontrar la identidad de este señor. Me imagino que es alguien vinculado a la Iglesia de algún modo, o desde dentro o en la periferia de la misma. Este primer uso lo encontramos en un articulito que se llama Periodo de Transición Democrática. La cuestión parece clara, ¿no? Y se hace, el texto viene como consecuencia, digamos, o tiene como trasfondo pues la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, pues que había horrorizado a las sociedades más o menos tecnológicamente avanzadas. Digo sociedades tecnológicamente avanzadas porque él dice que el mundo entero prácticamente podríamos ceñirlo a lo que es Europa y América, y Europa además dice como apéndice de Asia. No sé si esto de apéndice lo dice precisamente ya pensando en lo que ha ocurrido en una parte de Asia, que sería la Unión Soviética, porque estamos unos años después de la Revolución de Octubre, y creo que está marcado, todo lo que vamos a explicar en este ratito, está marcado por la presencia amenazante para muchos del comunismo. Bueno, pues este señor, que también se refiere, por cierto, a China y a Japón como pedazos geográficos dependientes de Europa o de América, así los considera él en ese momento, en una estructura que a mí me recuerda un poquito a la estructura que utiliza Nicolás de Cusa en La Paz de la Fe, que se refiere a unas áreas muy concretas del mundo conocido. Pues como digo, él lo que propone es una solución democrática a todos los males de un mundo que ha llegado a una guerra tan enorme precisamente por el mal uso que del poder han hecho unas partes del mismo. Y son las siguientes. Él dice que Europa y América ya no pueden sufrir el yugo de los gobiernos monárquicos ni oligárquicos, y que por lo tanto se encuentra la humanidad, él se refiere a la humanidad, aunque ya digo que la ha ceñido a una parte de la misma, en un periodo de ensayo democrático que él cree ya inaplazable. Él plantea una especie de escatología democrática tras la cual, y por supuesto con la tutela de la Iglesia, pues el mundo hallaría una solución a todos esos problemas que se acaban de plantear tan crudamente en los campos de batalla y en las trincheras. Bien, también hace una alusión a la cultura, dice que el mundo de la cultura no puede garantizar un gobierno concertado democrático, así lo dice él. Y luego propone una suerte, yo así lo entiendo, de agustinismo político, porque en uno de los párrafos dice: falta la unidad y la intensidad de la vida religiosa. Convenzámonos, la religión es la cúspide sublime donde se depuran, se oxigenan y se robustecen las ideas, los sentimientos, las leyes, los derechos y las pasiones. Si no hay unidad religiosa, no hay tampoco unidad de pensamiento y en consecuencia habrá desbordamiento de miras, dependencias, de vicios, surgirán las olas de egoísmo y de combate.
En definitiva, él insiste en que la humanidad está en un periodo de transición democrática tras el cual se accedería pues a una especie de paz de la fe del siglo XX, ¿verdad? Y él dice que los anhelos del cristianismo es llegar a esa esplendente democracia blanca, ideal y pura, que debe llegar cuanto antes. Bueno, pues esta es una, por abreviarlo al máximo, por supuesto, esta es una primera idea que ya digo que va referida a la humanidad desde la tutela, digamos, religiosa. 10 años después, o 9 años después, 1931, nos encontramos ya con un planteamiento de la transición democrática mucho más ceñido al mundo político realmente existente del momento, y estamos ya pues en esta oposición que ha habido y que atravesará todo el siglo XX entre las opciones izquierdistas de la socialdemocracia y el comunismo. La socialdemocracia abogará pues precisamente, la propia palabra ya lo indica, por unos métodos de diálogo y de consenso y de, bueno, pues los métodos democráticos que todos conocemos, frente a la dictadura, ahí ya la oposición dictadura-democracia estará funcionando a pleno pulmón, del proletariado, que será pues la propuesta comunista y será, digamos, el punto de choque entre Segunda y Tercera Internacional. La segunda referencia, ya digo, la encontramos en el 31, en una revista de la Federación Sindical Internacional, fundada en Copenhague, a la cual se opuso su réplica desde la Unión Soviética, que sería la Internacional Socialista Roja, Sindical Roja, y en ella lo que se está hablando es de la llegada de un partido socialista que ya había tenido esas connivencias tan interesantes, tan curiosas con la dictadura de Primo de Rivera, y que se encuentra en un momento en el cual en la Segunda República, acusada de burguesa, pues se trata de llegar a lo que ellos entienden socialismo, pero lo quieren hacer por una vía dialogada y democrática que se oponga precisamente a la que estamos diciendo. Cito: nosotros, como fuerza organizada, nos congratulamos de las decisiones del partido y sabremos atemperar nuestra conducta a las exigencias del país. Yo creo que la palabra atemperar ahí da un poco la clave frente a la brusquedad que propone la otra vía alternativa, que sería la comunista. Dice: quiere esto decir que estamos completamente identificados con el Partido Obrero y que, aceptando la transición democrática, exigiremos también medidas enérgicas que eviten el entronizamiento del capitalismo por un vulgar golpe de mano si se tratase de confundir la libertad con el libertinaje. Y finaliza con las siguientes palabras: y esa marcha triunfal, que deshará íntegramente el tejido secular de un Estado burgués que no ha pasado por el desarrollo económico del Estado capitalista, podrá transformar con una rapidez insospechada una nación de tipo atrasado en un país socialista, sin someterla tampoco a las crisis obligadas en toda transformación social. A mí me parece que late en el fondo pues este freno o estas cautelas con la otra opción. Bueno, lo has puesto muchas veces, estos enfrentamientos a muerte entre las corrientes de izquierda. Bueno, pues esto, ya digo, está en la revista Transporte, está en el mes de agosto. En el mes de septiembre insisten y afinan, me parece, aún más la crítica y la separación con respecto a los otros rivales. Y dicen lo siguiente, dice: es indudable que una nueva Constitución enmarcará en moldes nuevos una política democrática como periodo de transición hasta la implantación del socialismo. Las Cortes Constituyentes han preferido una transición democrática a una transición dictatorial. Creo que por ahí pueden ir un poco los tiros de lo que estoy exponiendo. Dice: es una nueva forma en nuestra revolución frente a la experiencia rusa. Aquí ya lo plantean frontalmente. La historia dirá quién ha punteado mejor los acontecimientos revolucionarios y quién llegará antes a la meta de sus aspiraciones. Insisto, esta es la confrontación que va a atravesar toda 2/3 del siglo XX. Frente a ello, frente a estas propuestas, encontramos la réplica desde el mundo comunista. En la revista La Internacional Comunista del julio del 33, Otto Dennis publica un artículo titulado Marx contra Kautsky y consortes, la dictadura del proletariado contra la democracia pura. Está planteado con total nitidez, me parece a mí. Y además utiliza el término socialfascismo, que se ha recuperado en la época de Rodríguez Zapatero en gran medida, y bueno, aquí se ha empleado con profusión y él lo utiliza en ese momento, en el año 33. En el siguiente contexto, dice: la socialdemocracia, al dividir a la clase obrera, al desviarla de la lucha revolucionaria, se ha transformado objetivamente en socialfascismo y cumple el papel de apoyo principal de la burguesía, la famosa acusación a la Segunda República. La teoría revolucionaria de Marx define y preconiza el único camino de la victoria del proletariado en el mundo entero. Bien, pues estas son dos usos absolutamente claros y opuestos, por supuesto, del uso de los métodos para llegar a esa democracia socialista o no. Bien, pues en España ya estos movimientos, digamos, que se mantendrían en esa dialéctica a gran escala, socialismo
socialdemocracia, comunismo. En España se produce estalla la guerra civil, como es sabido, y una vez terminada la guerra encontramos un creciente uso de la palabra transición, que como ustedes saben, pues en los 70 eclosionará y ahora estaremos en lo que se ha venido a llamar la segunda transición. Bueno, pues nos conviene trasladarnos al año 1943 porque ese año, así lo he encontrado, hay un telegrama de don Juan de Borbón a Franco, en el cual es un telegrama del 2 de agosto del 43, en el cual aboga por el abandono del falangismo para avanzar en la restauración monárquica parlamentaria. No dice transición democrática, pero se entiende perfectamente que él quiere volver a recuperar ese trono que ha quedado vacío en el año 31 y precisamente pues no busca movimientos, fórmulas abruptas, porque además lo que ha ocurrido en la Italia de Mussolini pues le hace tomar cierta distancia con este movimiento mimético en gran medida que fue el falangismo. Cito lo que le dice don Juan de Borbón, que como todos sabemos cayó en desgracia enseguida, siempre fue mirado con un gran recelo y realmente nunca ocupó más allá de ese nicho que se le otorgó una vez muerto en el Escorial. Dice lo siguiente don Juan, dice: los acontecimientos de Italia, la caída de Mussolini, etcétera, etcétera, pueden servirnos de aviso. Pensando en ellos, las cortes instituidas por vuestra excelencia, este es el trato que le da, acaso pudieran ser utilizadas como instrumento en el proceso de urgente transición del régimen falangista a la restauración monárquica que vuestra excelencia, tanto en público como en privado, ha proclamado repetidamente como natural desenlace de la situación política. Ya vemos que ahí está planteado realmente la solución, con los ajustes necesarios por causa del tiempo y de la persona elegida, que se le dará en el 75 y en adelante. Bueno, antes cuando jura Juan Carlos las leyes del movimiento y se le postula como nuevo rey. Ahora ya entramos, por supuesto, en todo este tema que tantas veces hemos tratado, de las oposiciones al franquismo y las alternativas que acabarían desembocando en lo que hemos dado en llamar federal catolicismo. Por lo que respecta a la vía de don Juan, se articula un partido, la Unión Monárquica Española, que se hará visible en el 59 con la cena del Hotel Memphis, Saturustegui, Miralles y Tierno como cabezas visibles de aquella reunión, que me parece que se convocó como reunión de abogados y bueno, de tapadillo, para ir construyendo esa alternativa del primer hito monárquico más o menos visible que tenemos en el año 59, que además no olvidemos que es el año del plan de estabilización, que marcará un cambio de rumbo del franquismo. Es precisamente ya en los años 50 donde aparecerá una expresión muy vinculada a la transición democrática española, la de comunidades diferenciadas, que será, digamos, la antesala de las comunidades autónomas de este movimiento federalizante, que es el que se impulsó desde los años 50 y sobre todo desde los años 60 en España. Para ello, pues, ya también aquí se ha expuesto en alguna que otra ocasión, pues se articuló un grupo que es la Comisión Española del Congreso por la Libertad de la Cultura, que a través de becas, subvenciones, reuniones, pues fue haciendo cristalizar un grupo que estaba, aquí hemos tenido una polémica hace poco con un estudioso del asunto, pues que estaba tolerado y con bastante libertad de movimientos, que fue pues planteando las bases de lo que será después de lo que tenemos hoy prácticamente en la actualidad política española. Comunidades diferenciadas será el rótulo más empleado en unos encuentros planteados así desde esa perspectiva regionalista, llamados coloquios Cataluña-Castilla. Uno de los que más hemos analizado es el de la Ametlla del Vallès, al cual les remito, y en el cual pues se plantean precisamente todas las situaciones que posteriormente cristalizarán en la España oficial. Ese asunto, que ustedes pueden consultar por ahí, habría que complementarlo con otra perspectiva hecha desde el propio mundo oficial. Lo digo porque si en la Ametlla del Vallès en el año 64 se reúnen estos dos grandes grupos, en el año 65 Manuel Fraga hace unas declaraciones al Times muy interesantes, que les leo rápidamente, y dice Fraga, en la conciencia de los españoles, año 65, insisto, está cada día más clara la llegada al trono de España de don Juan Carlos de Borbón. Como vemos, ya ha sido desplazado don Juan, tercero izquierda le llamaban con cierta sorna, por cierto, después de un periodo de transición, dice Fraga, en el que se llevarán a cabo algunas reformas en el sistema propugnadas por los grupos que integran el movimiento nacional. Aquí estamos ya en ese cálculo que ha habido y esa mutua vigilancia entre estos dos grupos, que acabarán aflorando en la
conocida transición española. Bien, por si fuera poco, durante esa década tenemos también un libro muy importante, el libro de Sergio Vilar, Protagonistas de la España democrática, la oposición a la dictadura, 1939-69, vean cómo, con qué nitidez se plantea la existencia de una oposición, lo digo para evitar estas visiones del franquismo como un régimen monolítico e inmutable durante 40 años, y como digo, en el año 68 aparece este libro de Sergio Vilar, patrocinado por estos dineros americanos, y en el que encontramos un capítulo llamado Forma de Gobierno, dentro del cual hay un testimonio de Miguel Núñez, titulado Un gobierno de transición, así, a las claras. Y él habla, pues dice lo siguiente, dice: esa alternativa política democrática ampliamente unitaria de ruptura absoluta con el poder despótico y fascista impuesto a nuestro pueblo hace 30 años, se está refiriendo evidentemente al franquismo, crearía las condiciones más favorables para el tránsito de una dictadura a la democracia. Sería la base de entendimiento para la creación de un gobierno de transición, de nuevo las cosas negro sobre blanco, un gobierno que él además, y una situación que él ya puntea del siguiente modo, habla por supuesto de restablecer las libertades democráticas, de una amnistía general, no olvidemos el asunto de los presos políticos que había en el momento, pero el punto 3, que estará presente en todos los manifiestos posteriores, es clave a mi parecer, dice, y el respeto, reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña, Euskadi y Galicia. Esto se planteará constantemente. Por supuesto, eso lo hace, o eso lo plantea él, teniendo en cuenta que debería haber unas Cortes Constituyentes que dieran pie a esa transformación. Quiero hacer notar que estas aspiraciones de Miguel Núñez del año 68, por ejemplo, sería probablemente el año en el que fue entrevistado, nos suenan muy familiares porque son muy parecidas a las que estamos hablando, si quitamos el de la amnistía, por supuesto, a las que estamos hoy viendo todos los días en el Parlamento con la extensión de estos nuevos grupos adánicos que pretenden tutelar al así llamado pueblo. Bien, pues estamos ya en la década, estamos ya cerrando la década de los años 60, marcada, por supuesto, porque todos estos grupos, si algo tienen como denominador común, es el anticomunismo, marcada por el anticomunismo y por la exacerbación de los particularismos españoles, o hispanos ya, o antihispanos en algunos casos, ¿verdad? En el año 70 tenemos metido a todo este grupo del Comité, de la Comisión Española del Congreso por la Libertad de Cultura y otros individuos envolventes, digamos, firmando una carta a William Rogers, secretario de Estado de los Estados Unidos de América, y a López Bravo, ministro de Asuntos Exteriores. Bien, este es un documento bastante conocido, creo que lo hemos ya publicado por ahí en algún artículo, de un marcado anticomunismo, porque se plantean si hay que entrar en el, por supuesto después de la transición democrática que habría que llevar a cabo como condición sine qua non, si habría que entrar en el área de influencia de la OTAN, precisamente en este contexto de Guerra Fría que estamos remarcando como telón de fondo de todo lo que estamos narrando, ¿verdad? Y el planteamiento va acompañado de la siguiente reflexión: si sería útil para repeler automáticamente toda agresión que cualquier país o bloque de países pudiera realizar contra el nuestro por razón de la existencia de las bases norteamericanas que ya se han permitido implantar en territorio español. Es evidente que este país o este bloque, sobre todo bloque, pues es inequívocamente el soviético. Pero insistirán también en otra serie de peticiones o de planteamientos. La primera de ellas es la que venimos aquí subrayando, dice: implantación de garantías efectivas de los derechos individuales y colectivos, incluyendo los de las comunidades diferenciadas. Yo insisto machaconamente en el asunto porque creo que es el denominador común en gran medida y la gran realización, a mi juicio nefasta, de la famosa transición española. Bueno, pues les he repartido un pequeñísimo cuadro, un cuadro muy esquemático, por supuesto, en el cual pues vienen ahí más o menos las formaciones que aflorarán en los años, a mediados de los 70. Será la famosa Junta Democrática de España, insisto, con Tierno Galván, Rojas Marcos, Vidal Beneito. Vidal Beneito pues es un personaje fundamental en este mundo del que vengo hablando todo este tiempo, Marcelino Camacho y Santiago Carrillo, un Carrillo que además pues ciertamente fue, y esto es muy interpretable por supuesto, como mínimo podremos decir que fue envuelto y fue utilizado casi como
una amenaza que combatir que realmente se desvaneció cuando se abrieron las urnas al ver que los resultados del pueblo español pues eran mucho más magros de lo que cabían esperar y que la amenaza quizá había sido engordada por razones tacticistas, ¿verdad? Bueno, de la Junta Democrática de España poco hay que decir, bueno, se podría decir muchísimo, pero no hay tiempo, pero lo que es interesante es ver la réplica que se le da a la Junta Democrática de España, porque lo que se configura es la plataforma de convergencia democrática. Aquí la palabra, el adjetivo democrática se mantiene, pero España desaparece por completo. ¿Y quiénes son los que le hacen desaparecer? Pues hay un grupo mucho más extenso que el de la Junta, pero si nos damos cuenta, yo he marcado ahí que la mitad de ellos prácticamente son de la Internacional Demócrata Cristiana. Estamos, no olvidemos, en los años del famoso diálogo marxistas cristianos, en los cuales pues ya sabemos quién salió perdiendo, aunque luego a la larga pues probablemente la Iglesia Católica también se ha llevado lo suyo, porque ha perdido bastante presencia, por supuesto. Y luego, frente a esos grupos marcados por IDC, por esas siglas Internacional Demócrata Cristiana, volvemos a acordarnos de todas estas internacionales que hemos ido olvidando durante esta intervención, pues tenemos a quién. A un PSOE, que ya sabemos que es el PSOE post-Suresnes, que le había orillado la vía Llopis, apelando también a la Internacional Socialista, por supuesto, a Ridruejo, que era la cabeza visible, el candidato político del famoso grupo financiado por la CIA y fundaciones aledañas, y luego, bueno, pues gente vinculada como Pablo Castellano al mundo sindical, algunas organizaciones sindicales, ya sean del mundo políticamente reconocible y de izquierdas, o así lo podemos llamar, y también aquellas que se acogen al humanismo cristiano y aquellos sindicatos tan famosos pues que han tenido una presencia enorme y que van vinculados, por supuesto, a la Iglesia, y bueno, al cual nos hemos referido recientemente en algún artículo. Por supuesto, esto iba acompañado de una serie de tanques de pensamiento, y son los que, una vez reconvertidos y reubicados en la llamada Plata Junta, la coordinación democrática posterior que surgió, pues son los que ya tienen fuerza en los pactos de la Moncloa y nos conducen. Esto, por supuesto, es un esquema, esto hay que matizarlo muchísimo más, pero bueno, la velocidad a la que vamos nos obliga a hablar así, pues los que alumbran la famosa democracia española, que, como bueno ha dicho muchas veces, recurre a esa especie de imagen del barón de Munchausen, la de que el pueblo se da a sí mismo las leyes, y bueno, esto que tanto gusta decir, porque a todo el mundo le gusta pensar que ha participado en momentos estelares, sino de la humanidad y de España, ¿verdad? Bueno, pues esta es la democracia coronada en la que estamos, además en el sitio en el que estamos conviene apelar a la corona, que nos ha llevado a un cierto agotamiento, digamos, agilizado o precipitado por la crisis económica en la que estamos, y que ha llevado a plantear a las nuevas generaciones pues la necesidad de establecer una nueva transición. Bueno, la nueva transición, por supuesto, abundará en todos aquellos aspectos que podríamos vincular al fundamentalismo democrático, a la mayor representatividad, algo que en alguna tertulia que he participado yo, que me hizo mucha gracia, pues casi cae en la urnitis, el hecho de tener que ir a la urna constantemente, pero también, por supuesto, esas decisiones continuas, esas votaciones continuas nos conducen directamente al llamado, con la trampa habitual, derecho a decidir. Es decir, los planteamientos que estamos aquí viendo cómo han ido cristalizando o resurgiendo en la Guerra Fría de las comunidades diferenciadas y los particularismos son los que están precisamente encima de la mesa y son los que conducen, a mi juicio, a la mayor de las distaxias y a la amenaza de balcanización de la nación. Para ello, pues nada mejor que haber colocado encima de la moqueta institucional pues a personas ya nacidas en esta transición, pues que son una especie de realizadores y quinta esencia de la misma. Y como me están haciendo señas para que termine, pues lo dejo aquí para poder decir algo. Bueno, Iván, en primer lugar felicitarte por haber abierto fuego de esta manera tan brillante, y lo que yo quisiera intervenir es lo siguiente. Bueno, quisiera que esto fuese una invitación para que de una vez pues pongas por escrito en un libro, en solitario, con la colaboración de Gustavo Bueno Sánchez, todas las investigaciones en torno al Congreso por la Libertad de la Cultura y a estos episodios. Yo creo que sobre todo porque hay que salir al paso ya,
del premiado último libro del historiador Jordi Amat, en el cual él plantea pues una interpretación de estos episodios teñida de nostalgia, como una especie de oportunidad perdida, y donde, por ejemplo, en referencia a los coloquios Cataluña-Castilla, pues él lo ve con una cierta simpatía. De hecho, él escribe Josep Ferrater Mora, y él, pues bueno, pues ve que como aquí estaban saliendo ciertas ideas como la de la plurinacionalidad, el federalismo, pues bueno, que como que fue una oportunidad que se perdió. La transición democrática correcta hubiera estado ahí. Entonces yo creo que hay que salir al paso de esa interpretación. Tendrás que salir a un riesgo de que, como bien sabes y me consta, te vuelva a calificar de torticero, ignorante, insultante y algún adjetivo más con i que no me acuerdo. Bueno, sí, la verdad que... Además he conocido a Matt hace unos días, bueno, tuvimos un encuentro casual, digamos, un poco forzado, pero bueno, pues sí, yo creo que, claro, toda esta información que hemos ido elaborando en los últimos años, de la cual queda todavía bastante por investigar, porque es que, claro, las cosas son más complejas, o sea, estos son simplificaciones, aunque cada vez hay que hilar más fino, estamos trabajando en ello, te diría, y yo espero poder por lo menos dar una visión alternativa a la que él ha dado de los episodios estos de la Ametlla, porque claro, efectivamente él pues lo ve como una serie de personas que debieron haber sido los que tutelaban, que en realidad todo esto era democracia, y bueno, pues yo creo que este año podré trabajar ya más en concreto sobre eso, y habrá que seguir trabajando en más cosas, por supuesto, muchas más. Una pregunta solo. ¿Hasta qué punto has distinguido en los usos de transición, en la propia idea de transición, pues distinciones de la propia idea de transición? Vaya, porque por ejemplo, en el segundo uso que comentas, transición aparece más como, o sea, democracia o transición dictatorial aparece más como determinando la idea de transición, pero en el sentido del procedimiento a una supuesta sociedad futura. En el primer uso de transición que comentas, la democracia aparece como envolvente y parece que es un destino, como, bueno, como la idea en las tesis de Fukuyama, por ejemplo, sí. Y en ese sentido la transición no aparece como una operación. Sin embargo, ahora cuando se habla de segunda transición, se está usando transición en el sentido de la operación que hay que hacer para llegar a una democracia. En el caso de, también, al usar democracia como adjetivo a transición, o sea, democrático, ¿no? A veces es termina quo, pero a veces es termina quem. Y bueno, y yo creo que está ahí, porque no hay tiempo. No, claro, efectivamente hay, digamos, varias modulaciones de la idea de transición. Claro, transición, que es una metáfora, o sea, el vocablo transición se utiliza mucho en arquitectura, los espacios de transición. Claro, hay un espacio definido hacia otro definido, ese es el espacio con menos definición formal o de uso que te conduce a otro. Claro, aquí cada uno está pensando en una estancia posterior. Por ejemplo, en el primer caso, yo también pensé en lo de Fukuyama cuando lo leí, es el fin de la historia. Lo que pasa es que, claro, tutelada por la Madre Iglesia. Un poco el caso, me recordaba un poco a las tesis de las casas. Oye, el Imperio Español, claro, avanza y claro, hay mucho pecado de por medio, que este hombre, como veis, también dice que lo hay. Dejadme a nosotros que lo tutelemos, la Madre, la Iglesia. Y lo cierto es que le dejaron la verapaz y bueno, pues los resultados no fueron los esperados. Los mansos corderos no eran tales, en fin, sí, desde luego ahí hay una especie de fin de la historia, un fin de la historia pues que es... lo demás, yo he hecho alusión a la paz de la fe porque si aquí está la Primera Guerra Mundial como trasfondo y que ha horrorizado a todo el mundo y decir, oye, mirar cómo la vía política nos ha conducido a las trincheras y al gas mostaza, me parece que era, ¿no? Pues claro, por la vía clerical, pues por supuesto, o eclesiástica no vamos a llegar a tal. Esa es la alternativa que plantea desde el principio. Insisto, si en este texto está como trasfondo la Primera Guerra Mundial, en el de la paz de la fe lo que tenía es la caída de Constantinopla, una especie de amenaza de una entidad parecida a una escala igual. Las otras, pues lo que plantean es una transformación también a la escala de la humanidad, porque claro, ese es el problema del comunismo, hay que envolverlo de alguna manera todo, aunque luego pues se ciñó a las fronteras de la Unión Soviética, al telón de acero. En fin, hay varias modulaciones, efectivamente. Van todas pues vinculadas a una idea en unos casos más claras que en otros, eso sí que es cierto, porque como estamos viendo en la segunda transición esta que está encima de la mesa, pues sí, probablemente ellos la retórica parezca muy clara, pero el objetivo que buscan es contradictorio oscuro.